Tú eres fiel, Señor, y has permitido que estemos hoy reunidos, Señor, para aprender tu palabra, Señor. Te pedimos que tú vayas guiando esta enseñanza, Señor, y que sea de edificación y sea un momento de aprendizaje y de aplicación en nuestras vidas, Señor. Sabemos que tú, todo esto es posible gracias a ti y que no somos nada sin ti, Señor. Y te pedimos que pongas en nosotros un corazón eh, temeroso, Señor, y también obediente, Señor. Y que no solamente seamos oidores de la palabra, sino también hacedores, que vayas transformando nuestras vidas a la medida y la estatura de Cristo, como dice tu palabra, Señor. Te agradecemos por este día, Señor, y por la vida de cada uno de los hermanos que se han conectado en este momento. Te pedimos que esto realmente entre en lo más profundo de nuestro corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Bienvenidos a este tiempo de enseñanza, a nuestro ministerio Adulam escudriñando la palabra. Mi Padre y yo somos uno solo. Juan 10:30. Un tiempo en que el Señor Jesucristo, por medio de su palabra, nos brinda aliento, paz, esperanza y amor. Hoy vamos a comenzar una enseñanza que la hemos titulado Resguardados por su amor. Este es el Salmo 23 en nuestras Biblias. Aquellas personas que tengan su Biblia, si desean pueden abrir, pero si no, igual vamos a estar leyendo versículo por versículo. Este es un salmo es un salmo de David. Bueno, hace un tiempo atrás, hace un par de semanas atrás, hemos hablado acerca del rey David y hemos hablado que era un hombre conforme al corazón de Dios, y él es el autor de este salmo. Aparte que antes de ser David rey, él era pastor de ovejas. Entonces este salmo se llama Salmo de David porque realmente él se ha sentido muy, muy identificado con esto. Es el Salmo 23 y vamos leyendo versículo por versículo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En la Biblia este salmo es titulado como Salmo de David. Tal vez tiene ese título porque aún siendo rey, David se acordaba de su juventud como pastor de ovejas. Lo lindo y lo curioso de esto es que David, ya siendo rey, se acuerda de su anterior condición, sin avergonzarse de ella, y reconociendo a Dios como su pastor y él como su oveja, sabiendo todo lo referente a ese trabajo y a estos animalitos. David compone este salmo o canción como un aliento y seguridad para los momentos de dificultad o duda que cada uno de nosotros pasamos. Millones de personas se han memorizado este salmo y ha sido muchas veces predicado en iglesias para consolar a las personas con dificultades muy graves, que padecían enfermedades o que estaban a punto de morir. Hubieron muchas personas que las últimas palabras de su vida han sido las de este Salmo 23. Vamos a comenzar a desarrollar cada uno de los versículos de este salmo. En el verso 1, la palabra nos dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando hablamos de Jehová es mi pastor, ¿quién era un pastor? Un pastor era el encargado de cuidar, guiar, alimentar, curar, sanar y proteger al rebaño de ovejas. David pensaba en Dios, el Dios de Israel,
Al hacerlo ha pensado en utilizar una analogía que él había vivido y conocía demasiado bien, un pastor de ovejas. Dios para David era como un pastor y David era como una oveja para Dios. Este pensamiento era muy inusual para la cultura de ese momento, ya que en el Medio Oriente y en la literatura bíblica, un rey siempre era mucho más que un pastor. Esta idea de considerar al Señor como un pastor es muy familiar en toda la Biblia. ¿En qué lugares inicia esto de decir, de ver a Dios como tu pastor? Primero, en Génesis 49:24 dice la palabra, pero su arco se mantiene firme, ágiles sus manos y sus brazos, pues lo auxilia el fuerte de Jacob, lo ampara el pastor, la roca de Israel. En Salmos, más adelante también, David invita a Dios a pastorear al pueblo de Israel. En el Salmo 28:9 vemos, salva a tu pueblo, bendice a tu heredad, sé su pastor y guíalos por siempre. Y ve a Dios no solo como su pastor personal, sino como pastor de Israel. En el Salmo 81 nos dice, te pido que escuches, oh pastor de Israel, tú que guías como un rebaño a los descendientes de José. Oh Dios, entronizado por encima de los querubines, despliega tu radiante gloria. En algunas profecías también se habló del Señor Jesucristo como un pastor. En Isaías 40:11 podemos ver que dice, alimentará su rebaño como un pastor, llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón y guiará con delicadeza a las ovejas con crías. Los primeros cristianos tenían algo muy preciosa, la idea de considerar a Jesús como el buen pastor. En las catacumbas, los temas más comunes en las pinturas que existían sobre la iglesia primitiva cristiana nos presentaba a Jesús como un pastor con un cordero en sus hombros. La palabra pastor viene de un hebreo que es roi, que significa mirar o contemplar, pero los escritores de la Biblia lo traducen como el Dios que me ve. Debemos tomar en cuenta que David lo presenta como mi pastor. Dice, Jehová es mi pastor, con un sentido personal y un sentido de pertenencia. Entonces, ¿qué es lo que decía David? David decía, este pastor es mío, viéndolo como un pastor personal y real. En Génesis 6, 16, 14 dice, así que ese pozo fue llamado Ber Lahai Roi, que significa pozo del viviente que me ve. Aún se encuentra entre Cades y Beret. Allí estamos hablando lo que hace rato decíamos del significado, el Dios que me ve. Aquí se presenta como pozo del viviente que me ve. En este momento se está utilizando la misma palabra que ha utilizado David para decir es mi pastor, Roy, el Dios que me ve. Es interesante notar algo aquí, que Jesús se llama a sí mismo como nuestro pastor. En Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Buen viene de un griego que es kalos. ¿Y qué significa? Significa el mejor. Entonces, ¿qué podemos decir? Que nosotros tenemos al mejor pastor. En Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las ovejas mías me conocen. En Israel y en muchas sociedades antiguas, el trabajo del pastor se consideraba como el trabajo más bajo de todos. Si en una familia se necesitaba un pastor para las ovejas, siempre ese lugar lo ocupaba el hijo menor. No sé si se acuerdan, pero hace 2 semanas atrás hablábamos de que David tenía 7 hermanos más y él era el menor de todos los hermanos. Entonces, como en el caso de David, le ha tocado que lo designen pastor y para ellos inclusive era algo muy desagradable, pero el corazón de David era diferente. A él no le importaba tener un trabajo menospreciado porque él lo hacía para Dios.
Nuestro Señor Jesucristo se ha asignado a sí mismo ese lugar. El gran Dios del universo se ha inclinado a cuidarnos a ti y a mí. Un rabino llamado Joseph Bar Hamna indicó una cosa: no hay oficio más despreciable que el de un pastor, pero Dios no desprecia el alimentar a su rebaño, guiarlo, gobernarlo, defenderlo, manejarlo, sanarlo y cuidarlo. Ahora también tenemos que tomar en cuenta que muchos personajes bíblicos han sido pastor de ovejas. Abraham, Isaac, Jacob, los hijos de Jacob, David y entre muchos otros personajes. David conocía perfectamente todo esto que estaba comenzando a escribir, ya que él mismo ha sido un pastor. Reconociendo que un pastor de ovejas vive, guía, cura y sana, protege y lo es todo para su rebaño. Dios es nuestro pastor, que nos brinda todo el interés que necesitamos, todas nuestras necesidades y el cuidado amoroso. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Nosotros creemos que Dios es igual para nuestras vidas? ¿Creemos realmente que Él es nuestro pastor? Les invito a que comencemos esta enseñanza pensando en esta pregunta. Si realmente nosotros lo consideramos de esa manera. Ya hemos hablado del pastor, ahora nos toca hablar de las ovejas. David se compara y nos compara con unas ovejas. Las ovejas son uno de los animales más interesantes. Es un animal noble e indefenso. Es un animal humilde, manso, obediente, dependiente, delicado. Es insensato, es perezoso, no puede orientarse sola. Si se aleja del rebaño, se pierde fácilmente. Si entra al agua, puede morir porque su lana absorbe el agua y la comienza a hundir. La pone patas arriba y la comienza a hundir. La oveja oye muy bien, tiene muy buena vista, pero hay un detalle que tenemos que tomar en cuenta. Es uno de los animales con más escasa inteligencia. Un rey estaba comparándose con la oveja. El varón, conforme al corazón de Dios, se ha comparado y nos ha comparado, ha puesto una analogía con una oveja. Y él sabía qué tipo de animal era. Las ovejas siempre necesitan a su pastor, ¿no es cierto? Para que las oriente, para que las guíe, las alimente y cuide de que no se extravíen. Una oveja no podría encontrar por sí misma el camino de regreso a su pastor. Era un objeto de propiedad, no es un animal salvaje. Para su dueño tiene muchísima importancia y son compradas a un precio demasiado buenos. En contraste a las ovejas, nosotros tenemos otro animal, que es un cabrito o una cabra. Yo les voy a mostrar un cuadro y quisiera que cada uno de nosotros veamos si somos una oveja o somos un cabrito. Aquí están las diferencias entre las cabras y las ovejas. La, la oveja o el corderito es un animal sumiso, es un animal limpio, es un animal obediente, es un animal que se deja pastorear, come pasto limpio y en caso de los creyentes es una oveja que ama agradar a Dios y ama la santidad de Dios y ama la sana doctrina que es la enseñanza bíblica. Y, y la cabra o el cabrito come basura, es orgulloso, es desobediente, es agresivo, malhumorado, no le gusta ser pastoreado, ama hacer lo que él quiere, ama el libertinaje, ama el liberalismo. Al considerar, hermanos, cómo es una oveja, podríamos fácilmente nosotros considerar algunas similitudes con nosotros los creyentes. La primera similitud, ¿cuál es? Una oveja no tiene sentido de orientación o dirección. Las ovejas se pierden fácilmente.
Aunque se encuentren en un lugar familiar dentro de un territorio por el que tal vez han pasado muchas veces, ellas necesitan de su pastor para guiarla, igual que nosotros. No podemos guiarnos a nosotros mismos. Necesitamos confiar en la palabra de Dios, en la palabra de nuestro pastor y en la voz de nuestro pastor y salvador. La segunda similitud, una oveja es prácticamente indefensa. La mayoría de los animales tienen garras, tienen dientes, tienen velocidad, capacidad para esconderse o camuflarse, gran fortaleza o algún sentido que está más desarrollado que otros. Pero las ovejas no, son ignorantes, son despistadas, tienen piernas torcidas, piernas pequeñas, pezuñas diminutas, lo cual les cuesta correr a una muy buena velocidad o muy rápido. Son lentas y no tienen un gruñido feroz. La única protección que tienen es su pastor vigilante y los ayudantes del pastor. Lo mismo pasa con nosotros, que sin la protección del Señor no podemos defendernos contra las acechanzas del enemigo. Es por eso que en Efesios 6:10 el Señor nos da su palabra y nos dice una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Aquí quiero que ustedes noten que no dice sean fuertes ustedes o háganlo ustedes, no, dice sean fuertes en el Señor. ¿Por qué? Acuérdense, porque dice, ¿no? En tu debilidad, nos dice el Señor, yo me fortalezco. Entonces tenemos que buscar la fortaleza del Señor, así como las ovejas buscan de su pastor, tenemos que aprender a buscar a nuestro pastor. La tercera similitud es: una oveja se asusta con facilidad. Las ovejas, al ser un animal pequeño e indefenso, conocen sus debilidades. Y la única forma en que encuentran consuelo es estando en la presencia de su pastor, y la mayoría de los pastores les cantan. En el Salmo 27:1 nos dice: el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Refleja la relación que nosotros tenemos con Dios y la protección que Dios nos da. La otra similitud que tenemos es: las ovejas por naturaleza se ensucian fácilmente. Existen muchos animales que cuando se ensucian, se pueden lamer, se rascan o ruedan por el pasto para limpiarse, pero las ovejas no pueden hacer nada de eso. Las ovejas se mantienen sucias hasta que el pastor las limpia. Nosotros también por naturaleza nos ensuciamos con el pecado. Y el único que puede limpiarnos con ternura es nuestro pastor mediante su palabra. Es por eso que en primera de Juan 1:7 al 9 nos dice: si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Las ovejas no pueden encontrar alimento ni agua. Las ovejas comen hierbas y a veces comen hierbas venenosas y se mueren. Y cuando una de ellas hace eso, todas las demás las siguen, al igual que nosotros. Somos fácilmente guiados hacia lo malo y lo que nos daña y nos va matando de poco, el pecado. Cuando David dice, nada me faltará, está haciendo una declaración y está haciendo una decisión. Aquí comenzamos con la primera enseñanza. Todas mis necesidades son suplidas por el Señor, mi pastor. Tenemos que entender esto, hermanos. Todo lo que nosotros necesitamos, Dios lo va a suplir. Y tenemos que estar, Señor, confiados en eso.
La segunda enseñanza que tenemos hasta ahora es, he decidido no desear más, nada más de lo que el Señor mi pastor me dé. Es bueno que entendamos estas cosas, y el pastor siempre te da lo mejor. Vámonos al verso 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Al hablar de me hará descansar, estamos hablando de que Dios, al ser el pastor de David, sabía qué hacer y cómo hacer para brindarle descanso cuando él necesitaba. Al igual que como lo hace un pastor con las ovejas, las levanta amorosamente en sus regazos, las hace descansar en sus brazos, las acaricia, les canta. Lo interesante aquí es que una oveja no siempre sabe lo que necesita y lo que es mejor para ella. Es por eso que necesita la ayuda del pastor. Una enseñanza. En medio de todas las dificultades que se nos presentan, el Señor siempre nos brinda el descanso necesario para poder seguir adelante. Cuando nos está hablando en esta parte la palabra y nos dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, la palabra lugares viene de un hebreo que es nahá, que significa hogar, casa, morada, lugar donde permanece el ganado habitando, deleitándose y descansando. En otras palabras, esto también significa, este hebreo también significa la habitación de Dios. El pastor conoce los buenos y mejores pastos para hacernos descansar y nos guía fielmente a esos lugares. Nos lleva a su habitación para darnos el descanso que necesitamos. Aquí hay algunas cosas que son muy curiosas y que me gustaría compartirles. Las ovejas para descansar necesitan cumplir con 4 condiciones. No descansan si tienen miedo, porque las ovejas son tímidas y tienen dependencia del pastor. No descansan si están peleadas con otra oveja. No descansan si tienen moscas o parásitos que las molestan. Y no descansan si están ansiosas o tienen hambre. Son bastante parecidas a nosotros, ¿no, hermanos? El pastor debe brindar el consuelo y la protección, debe ayudarlas a enfrentar la pelea y darles paz. Debe protegerlas de los problemas de la ansiedad y el hambre. Es lo mismo que hace Dios con nosotros. Nos brinda la misma protección a nosotros. Cuando nos dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, reposo viene de una palabra en hebreo que es noaj o menujá, que significa descansar o estar en paz. Las ovejas cansadas necesitan tomar agua de un lugar tranquilo donde no haya corrientes fuertes de agua, porque son miedosas y cuando hay mucha corriente, las ovejas se alarman, se chocan entre sí y comienzan a correr cada una por su rumbo. En ese caso, ¿qué hace el pastor? El pastor debe agarrarlas con firmeza, pero con amor, obligarlas a recostarse y darles alimento y agua. Hermanos, en este tiempo tan caótico que estamos viviendo, tan apresurado, en el cual el producto más vendido y comercializado por las empresas farmacéuticas son los medicamentos tranquilizantes contra dolores de cabeza, ansiedad y otras afecciones, debemos aprender, hermanos, a descansar en los tiernos y amorosos brazos de nuestro Señor. Cuando Dios nos ve inmiscuidos en medio de este alboroto, muchas veces Dios nos presenta y permite que nosotros nos pongamos mal de salud, o a veces nos deja sin trabajo, o a veces nos ataca en el área, nos deja en el área económica un poco flaqueando. ¿Para qué? Para que descansemos. Y de esa manera nos está llevando a los pastos verdes de la dependencia
total en Dios. Un dato interesante, cuando una oveja no hace caso al pastor y se porta rebelde, el pastor se ve obligado a quebrarle una pata, la entablilla y la sube a sus hombros para que aprenda a depender de él, su amor y su cuidado. Al igual que nuestro buen pastor nos lleva a lugares de paz para enseñarnos, guiarnos, cuidarnos y capacitarnos para continuar en la vida mediante su palabra, mostrándonos que en este versículo una escena completa de tranquilidad. En el verso 3 nos dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, confortará mi alma. Todo el cuidado que le brindó el pastor a David en los anteriores versículos ha tenido un resultado. El alma de David ha sido restaurada en delicados pastos y aguas de reposo a los cuales el pastor lo ha llevado. Confortará viene de un hebreo que es lenahem y significa dar ánimo, dar aliento, extender compasión, poner algo en su sitio, restituir lo perdido. En este versículo, la traducción literal es que me traerá al arrepentimiento. Aquí tiene la idea de rescatar a alguien perdido, una oveja descarriada que ha sido traída de regreso. Nuestro Señor Jesús nos muestra la idea de confortar claramente en Lucas 15:4 y dice, si alguno de ustedes tiene 100 ovejas y se da cuenta de que ha perdido una, ¿acaso no deja a las otras 99 en el campo y se va a buscar la oveja perdida? Es el pastor quien restaura y regresa a la oveja al rebaño. La llama por su nombre, la escucha, restaura la comunión íntima que tenía esa oveja con su pastor. El alma viene de un hebreo que es nefesh y es lo que nos distingue como personas, todo lo que compone nuestro ser. Quiere decir que el alma es la parte que nos hace diferente de los demás. Es donde se encuentran nuestras cualidades, sentimientos, nuestras pasiones, nuestra autonomía, nuestro modo de pensar y actuar. El alma es en general todo lo que compone nuestro ser. En este verso también nos habla de me guiará. Guiará viene del hebreo nachaj o najá, que significa conducir en la dirección correcta y por el camino adecuado. En otras palabras, conducir hacia la bendición. Una enseñanza. El pastor era un guía para las ovejas, al igual que nuestra guía es Cristo. Las ovejas lo único que necesitan es saber dónde está el pastor y lo hacen mediante la voz o un sonido particular o una forma peculiar de silbar. En Juan 10:4 dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Nos muestra cómo Jesús utiliza la analogía para indicarnos que aquellas personas que creyeron en Él y lo recibieron como su Señor y Salvador, sus ovejas propias, le siguen porque conocen su voz, la palabra de Dios. Una ilustración bastante interesante es cuando dos pastores se encuentran, mientras llevan a pastar a sus ovejas, las ovejas se entremezclan. Ya cuando acaban de saludarse y hablar cada uno de ellos, comienzan a hablar en voz alta o comienzan a silbar o comienzan a cantar o dicen una palabra clave que las ovejas entienden. Y cada una de sus ovejas levanta la cabeza, reconoce la voz del pastor y lo sigue. Y se vuelven a ordenar y van detrás de su pastor. Les voy a mostrar un video para que ustedes vean la importancia y cómo las ovejas reconocen la voz de un pastor.
One more time. Oh, one is. ¿Mm? Louder. Look at them. Look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Oh my God. I can't believe this. Oh my God. He's so high five. Oh my God. This is amazing. One more. This scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way they were coming. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Así como un bebé recién nacido reconoce la voz de sus padres, el nacido de nuevo conoce la voz de su buen pastor, que es Jesucristo. Y otra enseñanza que podemos tomar. Si somos ovejas de Cristo, debemos saber distinguir entre la voz de nuestro buen pastor y entender, obedecer y seguirlo. Debemos aprender, hermanos, a diferenciar la voz de Dios de las otras voces que hay en este tiempo. Tenemos la voz del mundo, que es la que está en todas las redes sociales, en la TV, en el humanismo que enseñan en las instituciones educativas y en diferentes grupos sociales que están rompiendo los diseños de Dios. También tenemos la voz del enemigo, que es Satanás, que es aquella que nos empuja y nos lleva al pecado. Y también hay la voz de tu propio corazón, que es aquella que nos engaña basándose en sentimientos y emociones. Nosotros, como creyentes en Cristo, debemos seguir la voz de nuestro buen pastor. Debemos saber cuándo Dios nos habla. Una de las grandes características que tenían los pastores de ovejas era que ellos estaban constantemente atentos a que nadie vaya acechando a sus ovejas en el redil. Es por eso que ellos se echaban muchas veces en el lugar de entrada y salida del redil como una especie de puerta para resguardarlas cuando había algún tipo de peligro y muchas veces dormían en ese lugar. La puerta del redil era el pastor. Es por eso que Jesús nos indica esto en la palabra y les invito a que vean la imagen que está ahí. Nos dice, volvió pues, en Juan 17, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Qué nos está mostrando aquí Jesús? Nos está mostrando también que el único camino para llegar al Padre es Jesucristo nuestro Señor y Salvador, rompiendo de esta forma toda idea o doctrina falsa de intercesión por parte de María o cualquier otro personaje. Es por eso por lo que Jesús afirma en Juan 19, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ahí vemos un pastor que es la puerta. De la misma forma, en Primera de Pedro 2:25 nos dice, antes ustedes andaban como ovejas perdidas, pero ahora han regresado a Cristo, que es como un pastor que los cuida y los protege. Nos indica, primero,
nuestra condición anterior, que andábamos como ovejas perdidas. Y nos dice cómo Cristo nos ha salvado y cómo nos protege y nos cuida. Cuando en el versículo 3 nos habla de que por sendas de justicia, ¿no es cierto? Dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Por sendas de justicia. El pastor de David no solo lo ha restaurado y lo ha consolado, sino también lo ha vuelto a guiar a la justicia. David necesitaba una dirección de parte de Dios sobre un aspecto moral. La senda de justicia es el camino de la obediencia. Es el lugar donde se eliminan los obstáculos del camino y se comienza a correr por los mandatos de Dios. Cuando nos dice por amor de su nombre, nos está hablando de que el pastor nos guía por esas sendas. ¿Para qué? Para glorificarlo, para mostrar la gloria de Dios y su infinita gracia en nuestras vidas, indicando claramente que no hay mérito en la oveja, ni tampoco hay mérito en nosotros. Nosotros somos hijos de Dios porque a Él le ha placido que fuera así, porque con su amor nos ha llevado al redil por su gracia. En el verso 4 nos dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Cuando habla del valle, aunque ande en valle de sombra de muerte, muchas veces David, al igual que nosotros, a pesar de seguir al Señor como nuestro pastor, andamos en el valle de sombra de muerte, con el temor, pensando que estamos en peligro, con la duda y ahora con algo que está muy de moda, la ansiedad. Eso es una experiencia oscura y aterradora para nuestras vidas. Cuando habla de valle, se está refiriendo a un lugar cercado, rodeado y no a un lugar, una pradera ancha, bajo la sombra de muerte, ¿no es cierto? Que nos muestra la etapa de pecado oscura y aterradora, que nos conduce hacia la muerte. Debemos andar por ese valle para poder llegar a la madurez y a la dependencia total de Dios en nuestras vidas. En esos valles oscuros, angostos, molestos e incómodos donde realmente aprendemos. David reconoce que aunque esté andando por ese lugar no es su destino ni su residencia. Cuando vivimos con la mirada puesta en Jesús, el buen pastor, el gran pastor, solamente vemos una sombra de muerte, ya que Jesús ha tomado nuestro lugar en la cruz del Calvario para vencer esa muerte. Nadie le teme a una sombra. Aquí dice, ande en valle de sombra de muerte. Nadie le tiene miedo a una sombra, porque una sombra no te puede hacer nada. La sombra de un perrito no te muerde. La sombra de una espada no te mata. Entonces, ¿qué podemos decir? Que aunque venga y quiera venir la muerte a acecharnos, cerca de la muerte podemos aún caminar tranquilos, ya que tenemos la plena seguridad que nuestro buen pastor está caminando con nosotros. En Hebreos 12, 2 al 3 nos dice, pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse. Una enseñanza. No necesitamos acelerar el paso, alarmarnos o entrar en pánico cuando estamos viviendo o viendo situaciones adversas, porque no estamos caminando por el valle, sino a través del valle y con la guía del buen pastor que es Jesucristo.
Aquí dice, no temeré mal alguno. David sabía que estaba bajo el cuidado del Señor, incluso en un lugar espantoso para él. La presencia del pastor con su amor echaba fuera el temor. Es por eso que en Primera de Juan 4:18 dice, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Enseñanza. No existe ningún valle, hermanos, que vayamos a enfrentar solos. Estamos con Dios. También dice en el verso 4, porque tú estarás conmigo. Al estar el pastor cruzando la oscuridad con sus ovejas, ellas saben que el pastor las va a defender de cualquier ataque o incomodidad y de esa manera va a quitar el miedo de sus ovejas. David estaba completamente seguro que eso también hacía Dios con él. Y yo estoy seguro que eso también Dios hace con nosotros. Aquí habla de dos herramientas de un pastor. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ambos eran instrumentos usados por el pastor. La vara era un palo o estaca colocada en el cinto, un símbolo de poder del pastor. Era un palo de roble de aproximadamente unos 60 centímetros y se utilizaba para proteger y defender al rebaño de los animales salvajes. La parte superior de esta vara tenía una especie redondita, era como una especie de redonda, un palo con la parte superior, imagínense ustedes, un poco redonda. Y el pastor, ¿qué hacía? Incrustaba en esa parte superior algunas partes de metal para que tenga mayor fuerza y que al golpear sea más efectiva. El cayado es una madera en cuya parte superior tenía una curva, un gancho. Era un instrumento de soporte y ayuda, ya que al tener esa curva ayudaba a caminar y a rodear al rebaño. La altura, el grosor y el peso de ese cayado estaba de acuerdo al pastor, o sea, de acuerdo al tamaño del pastor y la fuerza del pastor. En caso de que una oveja se quedara atrapada en algún lugar espinoso, esta herramienta le ayudaba a liberarla. Agarraba el gancho de la punta y la jalaba a la oveja con delicadeza, ¿no es cierto? Y la liberaba. Y servía para hacer a un lado las ramas del camino y también sacar alguna oveja en caso de que se haya entrado algún hoyo. También servía para espantar las serpientes o animales salvajes, y ese era un símbolo de fortaleza. Las ovejas se confortaban en el poder y en la fortaleza del pastor. Estos instrumentos alentaban a David, porque él sabía que estaba bajo el poder y la fortaleza de Dios y sabía que Dios lo guiaba y lo protegía, pero también lo corregía cuando necesitaba. En Proverbios 3:12 nos dice, porque Dios corrige a quien ama, como corrige un padre a sus hijos. Tenemos que aprender algo aquí que a muchos nos cuesta asumir por nuestra naturaleza, por la antigua naturaleza que teníamos. Es un gran aliento para nuestro caminar saber que Dios nos corrige cuando lo necesitamos. Hay muchas veces en nuestras vidas, hermanos, que Dios nos corrige. Utiliza muchos aspectos para corregirnos y debemos sentirnos tranquilos y confiados en que esa corrección nos está llevando a ir a la medida y a la estatura de Cristo, como dice la palabra. En el verso 5 nos habla y nos dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores y unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. David nos muestra la provisión y la bondad de Dios. Dios tiene el poder para protegernos de nuestros enemigos y a la vez proveernos para que nos sentemos con confianza en un banquete de plena confianza y seguridad. La mesa nos muestra la generosidad de Dios. Aderezas nos dice la previsión y el cuidado. Y delante de mí nos está hablando de una conexión personal. Al pasar por ese valle
el pastor llevaba a sus ovejas a un nuevo campo para que se detengan a comer, pero antes de que las ovejas comiencen a comer en un pasto, el pastor inspeccionaba el lugar y se fijaba que no haya hoyos donde donde puedan estar serpientes, que al picar a las ovejas en la nariz podían causarle cualquier tipo de inflamación y esas inflamaciones las podían matar. Después de inspeccionar el lugar, recién permitía que el rebaño se alimente. Y si encontraba un hoyo de serpiente, le echaba aceite dentro, picaba un poco con su, con su cayado y echaba aceite dentro de ese hoyo. Así es que cuando la serpiente quería salir por la piel que tiene la serpiente, se resbalaba y se volvía a entrar en su propio hoyo, haciendo una trampa. Cuando nos habla aquí en presencia de mis angustiadores, es una frase sorprendente. Porque aquí nos está hablando y nos está indicando que la bondad y el cuidado de Dios presentada en la mesa está puesta en medio de la presencia de los angustiadores, de sus angustiadores, permitiendo que todo esto se haga presente cuando están ellos. Cuando un soldado está en medio de la batalla, debe comer apresuradamente para continuar en pelea. Pero aquí Dios nos está mostrando que en medio de nuestras batallas con el enemigo enfrente, Dios prepara la mesa y nosotros, sus hijos, nos podemos sentar y comer tranquilamente y en paz, porque sabemos que Dios lo está haciendo y que todo es para nuestro bien. En Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Aquí también habla de unges mi cabeza con aceite. El pastor, luego de ver si el lugar estaba libre de cualquier peligro, colocaba aceite en la cabeza de las ovejas, esto para prevenir que si hay algún ataque resbale y a su vez les coloca un aceite en sus fosas nasales y en sus oídos para evitar el ingreso de algún insecto o mosquito. Si llegase a entrar un insecto o mosquito en el oído o en la nariz de la oveja, esa oveja comenzaba a golpear su cabeza con un tronco o una cerca, porque el zumbido y el movimiento la molestan de tal forma que le quita la tranquilidad y la paz que el pastor trata de darles. Cuando habla de mi copa está rebosando, dice, cuando no había ningún arroyo cerca, ¿no es cierto? Para poder brindar agua a las ovejas, ¿qué hacía el pastor? El pastor tenía que dirigirlas a un pozo. Los pozos generalmente tenían unos 30 metros de profundidad. Y debido a que las ovejas necesitaban tomar agua limpia, el pastor tenía que tomar un balde de cuero con una cuerda larga que llevaba en su hombro para extraer el agua del pozo. Si su redil era más o menos de unas 100 ovejas o un poco más, el pastor tenía que hacerlo durante más de 2 horas para poder brindar agua a todas sus ovejas hasta saciarlas. Solo un pastor considerado y amable hacía eso por sus ovejas, brindarles ese cuenco rebosando o rebalsando de agua. En Efesios 3:20 nos dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Nuestro pastor y Dios nos brinda mucho más de lo que le pedimos o pensamos. No nos da poco, sino nos brinda toda su provisión abundantemente. Nos brinda de su gracia sobreabundante. Hace un rato hablábamos de los mosquitos, que atacan a las ovejas cuando se entran a su nariz o a sus oídos. Yo quiero hacerles una pregunta, hermanos. ¿Qué cosas están sonando en nuestra cabeza que nos están alejando de la paz y el gozo que Dios quiere brindarnos? Vámonos al verso 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová
moraré por largos días. Cuando habla de ciertamente el bien y la misericordia, tenemos que entender estos términos. Misericordia proviene de un latín que es misere, que es miseria o necesidad. De un latín cor o cordis, que indica corazón, y ia, que expresa hacia los demás. La misericordia se puede entender como brindar un trato de amor a una persona más allá de lo que ella haga, o también como sentir la miseria, el dolor, el sufrimiento o la necesidad de las personas y brindarles apoyo. El bien es que Dios satisface todo lo que nosotros necesitamos porque Él sabe lo que es lo mejor para nosotros. Nosotros, al ser hijos de Dios, tenemos dos escoltas del cielo: el bien y la misericordia. Es por eso que en este verso 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Un pastor de ovejas necesitaba de dos ayudantes caninos regularmente para poder guiar un rebaño y que no se desvíe buscando ayuda en otros lugares. Ellos eran los escoltas del pastor, o en otras palabras, eran sus perros ovejeros. Les voy a mostrar un pequeño video para que ustedes vean cómo trabajan los perros ovejeros. Sheep go the wrong way. See what happens. En este video las ovejas comienzan a desviarse del lugar donde tienen que ir. Y ahí sale un perro ovejero. Easy. Hit. 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 Y ya las ha guiado hacia el lugar donde realmente ellas deben ir. Go the David tenía muy clara la idea al respecto. Un pastor necesitaba la ayuda de escoltas. Por eso escribe que nuestros escoltas, para caminar por el camino correcto, son el bien y la misericordia. Nuestro buen pastor sabe que nosotros somos propensos a ir a cualquier lugar, a alejarnos del camino y alejarnos de Dios. Por eso, por el amor que nos tiene y por su gracia y misericordia, nos envía dos compañeros fieles, el bien y la misericordia. Y de esa manera nos trata con su bondad y su compasión. Esa es una de las grandes diferencias que existe entre Dios y los hombres. Si nosotros pedimos a un hombre buscar un alma descarriada, esa persona lo hará, pero pronto se le va a acabar la paciencia. Si le habla y recibe algún tipo de rechazo, siente amargura, y si lo lastima, quiere vengarse. Cuando la búsqueda de esta persona descarriada se torna muy larga. Pero Dios siempre nos busca, pensando en nuestros dolores, los sufrimientos, necesidades, y nos brinda el apoyo con toda la paciencia a pesar de desobedecerlo. Dios sigue a nuestro lado y no le importa cuánto tiempo debe esperar, Él lo hace. Debemos recordar cada uno de nosotros la enseñanza que hemos tenido del hijo pródigo hace unas semanas atrás. Una de las razones más fuertes por las cuales el hijo ha vuelto al padre ha sido la bondad y el amor genuino que sentía el padre. Sigamos con el versículo 6. Aquí nos dice: y en la casa de Jehová moraré por largos días. David concluye este salmo con la plena seguridad de que disfrutará de la presencia del Señor por toda la eternidad. ¿Eso qué quiere decir? Que va a disfrutar aquí en la tierra y allá en el cielo. En los tiempos antiguos, comer y beber en la mesa creaba un vínculo de lealtad mutua, y era la señal de que entre esas dos personas había una estrecha comunión.
Aquí hay una enseñanza importante. Ser invitado de Dios es más que ser un conocido o invitado por un día, es vivir con Él. Aquí hay 3 cosas que nosotros debemos recordar. La primera, Dios sabe cómo tratar con sus hijos, así como el pastor sabe tratar con su rebaño. La segunda es, Dios sabe cómo tratar contigo. En Juan 10:2-3 nos dice, el pastor de las ovejas entra por la puerta. A este el guarda le abre la puerta y las ovejas reconocen su voz. Él las llama por su propio nombre y las hace salir del redil. Ahí nos está mostrando el trato personal que tiene Dios con cada uno de nosotros. Y la tercera cosa que debemos recordar es que su cuidado nos va a seguir todos los días de nuestras vidas. Todo lo que estés pasando en este momento es parte del plan de Dios para tu vida. En el Salmo 23:6 nos dice, estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva y de que para siempre viviré donde tú vives. Esta es una traducción del lenguaje actual del verso que estamos viendo ahora. Hay un detalle que quiero que noten. Este salmo comienza con Dios, dice Jehová, y termina con Dios. Es por eso que aquí dice, y, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué quiere decir? Y aquí viene una enseñanza muy bonita, que nuestra vida siempre va a comenzar y va a terminar con Dios. La protección que nosotros sentimos de Dios, el cuidado que tenemos de Dios como nuestro buen pastor, nos lleva a pensar de que no podemos tener una vida y nos lleva a tener la certeza de que no tenemos una vida fuera de Él, que nuestra vida no vale nada, pero que gracias a que Cristo ha sacrificado su vida por nosotros, podemos estar nuevamente con el Padre. El objetivo principal de David en este salmo ha sido tener un encuentro cara a cara con Dios, su pastor, y que ese encuentro sea para siempre. En vez de llenar su vida con la duda, con la inseguridad o la ansiedad, David tenía la plena confianza y seguridad en Dios. Nosotros los creyentes, los que hemos entregado nuestra vida al Señor, creyendo en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por el perdón de nuestros pecados, confiando en que por medio de ello podemos estar en íntima comunión con nuestro Padre, nuestro buen pastor. Disfrutamos de esa unión íntima que no termina cuando nosotros tengamos nuestro último respiro en esta vida terrenal. Es más, tenemos la maravillosa e incomparable seguridad de que estaremos con Dios por siempre. Por eso podemos decir confiadamente que en Jesucristo tenemos todo lo que necesitamos. Queridos hermanos, los animo y los invito a vivir en esta confianza y seguridad. Y así estaremos caminando por esta vida, resguardados por su amor. Espero, hermanos, que realmente esta enseñanza haya sido edificante y haya sido útil para cada uno de ustedes. Y realmente haya tocado su corazón y haya ampliado un poco este salmo que muchas veces nosotros lo escuchamos en muchos lugares, hay mucha gente que se lo sabe de memoria y que realmente al comprender la magnitud de la enseñanza, que en realidad hay muchas más cosas que se pueden sacar de este salmo. El Señor nos ha mostrado hoy que su protección y su cuidado va a estar con nosotros para siempre. Aquellas personas y aquellos que nos están acompañando, que tal vez están dudando
o no han tenido un encuentro cara a cara con Dios, yo realmente los invito a que entren a su cuarto y que le entreguen su vida a Cristo. Y a las demás personas que tal vez hemos entregado nuestra vida a Cristo, pero estamos dudando y vivimos momentos de ansiedad, momentos duros, les invito a que realmente nosotros podamos decir confiadamente que Jehová es nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Pero estar seguros de decir eso. Agradezco al Señor por la vida de cada uno de ustedes, hermanos. Y realmente espero que haya sido una enseñanza bastante útil para todos ustedes. Ahora quiero invitarlos a que cada uno de nosotros inclinemos nuestro rostro y agradezcamos al Señor por esta enseñanza y que realmente se haga vida en cada uno de nosotros. Señor Jesús, gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres fiel, porque tu fidelidad se muestra en cada una de las cosas que nosotros hacemos y en cada día que abrimos los ojos. Te agradecemos, Señor, porque aún sin merecer, Señor, tú has mandado a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros. Te pedimos que nos ayudes a tener fe, Señor, una fe tranquila, una fe real, genuina, Señor, a que sepamos que estamos en las manos de nuestro buen pastor y que no nos va a faltar nada, que tú eres el buen pastor, que nos da descanso en los mejores lugares, y eso es en tu presencia, es en tus brazos. Sabemos, Señor, que tú nos das todas las cosas que necesitamos para darnos la paz que tanto ansiamos, Señor. Sabemos que muchos de mis hermanos están viviendo momentos duros, Señor, pero te pido que tú los confortes, Señor, que los lleves a esas aguas de reposo, para que ellos puedan estar en paz, que tal vez si están viviendo en ese valle de sombra de muerte o están pasando por ese valle, les des la seguridad de que tú estás agarrándoles de la mano, los estás guiando, Señor, y que ellos no tienen por qué temer algo. Gracias, Señor, porque tú siempre estás cuidándonos. Gracias, Señor, porque todos tus pensamientos son para bien, para aquellos que te aman. Y gracias porque has tenido misericordia, Señor, de sacarnos de ovejas descarriadas y traernos a tu redil. Y te pedimos también, Señor, que tengas misericordia por todas aquellas personas que necesitan de ti en nuestras familias y en nuestros barrios y en nuestra ciudad. Y que toques su corazón y sus vidas a la manera en que has tocado de nosotros. Señor, te agradecemos por este momento que hemos vivido, por este tiempo de enseñanza. Te pedimos por todas aquellas personas que están llevando el evangelio por todo el mundo, que seas tú, Señor, guardando sus vidas, cuidándolos y protegiéndolos solo como tú sabes hacerlo. Te agradecemos por la vida de cada uno de los hermanos que se han conectado y te pedimos, Señor Jesús, que tú brindes en su corazón la certeza de que no hay nada que salga de tu cuidado y protección y que tú estás en todo. Gracias, papito amado, por este tiempo y gracias porque nos permites poder compartir un tiempo entre hermanos y cada uno de nosotros. Adulam, escudriñando la palabra. Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias por conectarse.